Bueno, ahí estamos. Hermanos, bienvenidos. Gracias al Señor por la bendición que nos da de estar juntos. Y todavía hay oportunidad de cambiar de taller, hermanos. A lo mejor no están en el correcto. Ahí tienen otras opciones. Pero si quieren estar aquí, son bienvenidos. Donde quieran estar, son bienvenidos. Agradecemos al Señor y ustedes por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Solo por darle la bienvenida de manera en particular, ¿quiénes de ustedes están aquí por primera vez? Muy bien. ¿Quiénes es su segunda vez? ¿Tercera? ¿Tercera en adelante? Bueno, los veteranos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, hermanos, bienvenidos. Un gusto que estén aquí. Estamos para servirlos y en lo que se les ofrezca, por favor, acérquense. Todos los hermanos aquí del Ministerio Hispano están sirviéndolos junto con nosotros, también en nombre de Josías. Ya lo van a escuchar en un momento a las 3:30 en inglés, pero aquí, si el Señor quiere, lo van a escuchar en español el viernes, si Dios quiere. Y bueno, pues vamos a encomendar nuestro tiempo al Señor. Si me acompañan a orar. Padre, te damos la gloria con gratitud a ti por este gozo y privilegio que nos das de estar juntos. Gracias por este grupo de hermanos queridos, por sus familias, las iglesias que representan. Oramos porque sigas dándoles fortaleza física, sabiduría. Oramos por los demás maestros, predicadores. Dales fortaleza. Oramos por los hermanos que están sirviendo, nuestros hermanos voluntarios, todos los hermanos en la música, diferentes áreas de ministerio. Gracias por el trabajo de todos y pedimos que tu Espíritu nos instruya a continuación, que uses tu palabra, Señor, para abrir nuestro entendimiento, para comprender mejor quién eres tú, la responsabilidad a la que has llamado cada pastor, cada predicador, y que luces, Señor, para que podamos cumplir con el trabajo al que nos has llamado de una manera en la que tú te veas bien, tú seas exaltado y podamos servir mejor a tu iglesia, ese remanente que tú has escogido, como aprendíamos esta mañana. Parte de ese remanente que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, y parte de ese remanente ya está en la gloria, y parte de él nos das el privilegio de servirlo. Danos entendimiento, te rogamos. Gracias por tu Espíritu, tu palabra bendita. Encomendamos este tiempo a ti para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, pues ya van 2 sesiones que escuchamos hablando del remanente, como ustedes saben que es el tema de esta conferencia, y hablando en términos de pastorear el remanente, que es el título específico, pensando en cuál es la función primordial que tiene el pastor al pastorear el remanente. Como ustedes saben, así como en el caso de una oveja, la necesidad más grande de una oveja, de cualquier animal, de cualquier ser humano, cualquier ser vivo, es alimentarse. Y la palabra de Dios será alimentada, porque si no, pues no puede vivir. Entonces, la responsabilidad primordial en el pastoreo del remanente es apacentar la grey de Dios, alimentarlos. Y como ustedes saben, la metáfora o la ilustración de pastor que se usa a lo largo del Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento se usa en referencia a Dios, por ejemplo, y líderes. Cuando habla en términos de liderazgo espiritual, está hablando de aquellos que enseñan la palabra. Un pastor alimenta la grey, y hablamos en términos figurados. A lo que se refiere es que está enseñándoles la palabra, predicando la palabra. Y como ustedes saben, a lo largo del Nuevo Testamento nos enseña el Señor la responsabilidad primordial que tenemos en pastorear al remanente, el cual es la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Recuerdan en 1 de Pedro, por ejemplo, 5, apacentad la grey de Dios. En Hechos 20 recuerdan también cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos efesios y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se acuerdan? Y ahí en Hechos 20, en el versículo 28,
para apacentar la iglesia del Señor o la iglesia de Dios en el original, mejores manuscritos, la iglesia del Señor, apacentar, ese es el propósito primordial para el cual Dios ha establecido a los pastores en una congregación. Esa es la manera primordial en la que pastoreamos al remanente, a través de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Todo se desprende de ahí. Y esta tarde, hablando desde ese punto de vista, desde ese ángulo que presenta las Escrituras, para hablar de la responsabilidad primordial que tenemos como maestros, como predicadores, tenemos planeado hablar de cómo Dios supera dos impedimentos del predicador. Dos impedimentos. Como ustedes saben, Dios en su sabiduría sabe exactamente en dónde tenemos necesidad, dónde es nuestra área de mayor dificultad espiritual. Y esto lo vemos en particular en cuando Dios llama, por ejemplo, a un profeta. Hace varios años, cuando vivíamos en México, recibí yo una llamada el 25 de diciembre en la mañana de Navidad. Y me llamó un hermano de la iglesia donde servíamos ahí en la Ciudad de México y me dijo que su hermano había muerto la noche anterior, prácticamente Nochebuena. Tuvo un paro cardíaco, si mal no recuerdo. Y como seguramente muchos de ustedes saben, ahí en la Ciudad de México, cuando una persona muere, por ley tienen que sepultar o cremar el cuerpo en no más de 24 horas después de la muerte. Y por eso cuando este hombre murió en la noche del 24, hubo un velorio o funeral también llamado la misma noche del 25 de diciembre. Obviamente no muy agradable en Navidad, ¿no? Pero lo tenían que hacer. Y cuando me llamó este hermano, me pidió si podía acompañar a la familia y predicar. Entonces llegué esa noche, saludé al hermano, a su cuñada, que era la viuda, y a algunos parientes, y me senté y era un salón en forma de cuadro, me acuerdo, y el ataúd estaba en la esquina y todos sentados más o menos alrededor del ataúd. Pero resulta que los tíos del hermano eran católicos devotos, pero de verdad. Y como eran ya ellos señores y señoras mayores, ya se imaginarán, tomaron la batuta, aunque no era de ellos el muerto, digamos, ¿no? Sobrino, nieto, lo que sea, ellos ya se apoderaron de ahí del control de la situación y decidieron que ahí mismo iban a repetir unas oraciones, católicos devotos. Y yo, obvio, había llegado, estaba sentado esperando a que me dijeran cuándo me tocaba, pero pues los parientes de nuevo católicos ya mayores dijeron, ahorita vamos a hacer nuestros rezos, nuestros Padres Nuestros, Aves Marías, y yo estaba sentado en medio de todos. Y estaban, de verdad eran varios. Y ahí se aventaron como 15 minutos, media hora, uno tras otro, tras otro. Y yo ahí pensando, hombre, ¿qué voy a hacer, no? La idea es que después de ellos me tocaba a mí el X que nadie conocía, obviamente. Y ahí estaba yo pidiéndole al Señor sabiduría y el único que me conocía realmente era el hermano que me había invitado, el hermano del que había muerto. Y yo pensé, ¿cómo los animo en medio de su dolor con el Evangelio sin que me vayan a sacar a golpes de aquí? Sí, claro, porque de verdad, estos parientes, digo, ahí con todo, incluso hasta dudé. Yo pensé, no, aquí ya no me van a dejar hablar. Digo, se ve que estos señores están a cargo y pues se ve que el hermano aquí no pinta nada y bueno, tenía buenos deseos, pero pues yo dije, aquí ya murió, pues, ahí llorando, ¿no? Orando, casi llorando, pero orando. Y realmente pensé, ¿qué digo? Tengo que hablar del Evangelio. Si me dan oportunidad, por un lado dije, no me van a dejar hablar, pero si me van a dejar hablar, aquí pues, tengo que hablar del Evangelio, del infierno, arrepentimiento, solo en Cristo, solo por fe, y me van a oír todas estas personas. Entonces, en resumen, pensé en dos cosas. Una, ¿qué les voy a decir? Y dos, ¿cómo van a responder? Esas eran mis dos preocupaciones. ¿Qué les digo y cómo van a responder? Porque obvio, yo quiero presentarles el Evangelio en ese momento, quería consolarlos, traerles esperanza genuina, pero pues era un ambiente hostil, era evidente eso. Entonces,
¿Qué les digo y cómo van a responder? Esos eran mis dos preocupaciones. Y si se ponen a pensar, hermanos, como predicadores, es común que muchos de nosotros enfrentemos esos dos impedimentos desde el punto de vista humano. ¿Qué digo y cómo van a responder? No veo que tengan la capacidad de predicar y por otro lado, ¿cómo van a responder aquellos a los que les predico? Ahora, no todos quizás enfrentamos esos dos impedimentos, entre comillas, al mismo nivel, pero probablemente todos los enfrentamos en algún punto del ministerio de predicación que el Señor nos concede. Es muy probable. Entonces, podríamos decirlo así, el primer impedimento para nosotros los predicadores es nuestra incapacidad humana. Nuestra incapacidad humana. ¿Qué queremos decir con eso? Que pensamos, no tengo nada que decir, no tengo la inteligencia, no hablo bien como para decirle algo a la gente, no tengo nada que decir. Y encima de eso, un segundo impedimento para nosotros los predicadores es nuestros enemigos humanos. ¿Qué digo y cómo van a responder? Nuestra incapacidad humana y nuestros enemigos humanos. Estas son personas que no quieren escuchar la palabra de Dios que nosotros predicamos y de hecho en ocasiones quieren dañarnos por predicarles la palabra de Dios. Llega a pasar. Y la tentación que enfrentamos en casos así es tener miedo de esas personas. De hecho, pensándolo, me fue bien en ese funeral porque sí me permitieron hablar. Me tocó otro igual, me tocó después de un sacerdote, pues porque luego así pasa, ¿no? Así es la situación en México y en otros países en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, donde alguno de los parientes es cristiano profesante, el otro católico, y pues ahí el acuerdo es te dejo, pero si tú me dejas. Entonces en otro me tocó, pero ahí sí me interrumpió el papá de la que había muerto. Hay situaciones que vivimos así, en donde ¿qué digo? Y luego ¿qué me van a hacer si oyen lo que digo? Entonces, ¿cómo superamos estos dos impedimentos humanos? ¿Cómo superamos estos dos impedimentos que afectan cómo pastoreamos al remanente? Los superamos como el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Un texto hermoso. Ahí en Jeremías 1, aquí vemos que al igual que Jeremías, debes predicar la palabra a pesar de dos impedimentos humanos. En primer lugar, tienes que predicar la palabra. Si Dios te ha llamado a predicar, si tu responsabilidad es pastorear, tienes que predicar la palabra en primer lugar a pesar de tu incapacidad humana y en segundo lugar, a pesar de tu enemigo humano. A pesar de tu incapacidad humana y número 2, a pesar de tu enemigo humano. Ahora vean el primero, versículos 1 al 7, y vamos a leer el texto conforme avanzamos. Observen cómo en primer lugar debes predicar a pesar de tu incapacidad humana. A pesar de tu incapacidad humana. Versículos 1 al 7, comienza el texto en Jeremías 1:1. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ahora, Anatot estaba unos 5 kilómetros, 3 millas al sureste, abajo a la derecha de Jerusalén, y por estar en la tierra de Benjamín, era parte del reino del sur, el reino de Judá. Aunque Jeremías venía de familia de sacerdotes, no sabemos con certeza si sirvió como sacerdote. Pero vean lo que dice el versículo 2, Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que le vino. Esas dos palabras, le vino, muestra la palabra de Dios personificada, como una persona. ¿Quién es? ¿Quién es la palabra o el verbo? Es el Señor Jesucristo, como dice Juan 1:1. Pero no sabemos cómo se manifestó aquí el Señor Jesucristo al venir a Jeremías en el 1:2. Pero en el versículo 2 sí nos dice cuándo. Al final, Jeremías 1:2, dice ahí el texto, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
en el año 13º de su reinado. Este es el año número 13 del reinado del rey Josías. Esto fue en el 627 antes de Cristo. El punto es que el Señor vino a Jeremías aquí en el 627 antes de Cristo para mandarlo a predicar su palabra. Y vean por cuánto tiempo estuvo predicando Jeremías. Versículo 3. Jeremías 1:3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11, este es el 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Esto fue hasta el 586 antes de Cristo. Ahora, fuera del reinado de Josías, ¿se acuerdan del rey Josías, el gran rey Josías? Fuera del reinado de Josías, fue una época de rechazo hacia el Señor y hacia su palabra, y esto quiere decir ahí, simplemente restando números ahí entre el versículo, como dijimos, el versículo 2 y el 3, esto quiere decir que Jeremías estuvo predicando unos 40 años en Judá, 4 décadas, bastante tiempo. Y mantengan eso en mente, lo vamos a repetir en un momento. Dices, oye, qué largo tiempo, qué bien le fue. Bueno, en un sentido, en términos humanos, como algunos de ustedes saben, fueron 40 años de predicación y de sufrimiento intensos. Probablemente desde el punto de vista humano, Jeremías hubiera preferido que hubiera sido un año por todo lo que sufrió. Pero 40 años. Y Jeremías, versículo 4, explicó aquí cómo lo llamó el Señor a predicar. Dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, una pausa ahí. Ahora, recuerden que aquí el Señor todavía estaba escribiendo su palabra, los 66 libros de la Biblia. En la actualidad, Dios no llama de esta manera un hombre a predicar. Esto fue algo único en ese entonces. Hoy día, el Señor, si te llama a predicar, te llama a través del deseo que te da por predicar junto con la capacidad de predicar. Como lo vemos ahí en 1 Timoteo 3, 1 al 7. ¿Recuerdan? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, incluido también tiene que ser apto para enseñar. Entonces, ese deseo va de la mano, va acompañado de una vida irreprensible, como dice ahí 1 Timoteo 3, 1 al 7. Pero recuerden, es un deseo tan intenso que es una necesidad predicar para este hombre, y si no predica, es miserable. Como Pablo dijo, recuerdan en 1 Corintios 9, 16, y ay de mí si no predicar el Evangelio. El Señor entonces llama a través de ese deseo, junto con una vida irreprensible, y aquellos a los que predicamos, la iglesia lo confirma, sí me edifica, entiendo la palabra, me ayuda a entender, me motiva a obedecer. Y en el caso de Jeremías, cuando el Señor lo llamó, esto fue lo que el Señor le dijo. Y escuchen el versículo 5. Aquí tienen un versículo muy, muy rico en verdades. Vean este texto que es tan rico. Jeremías 1:5. El Señor le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vean el texto, hermanos, tenemos que desmenuzarlo. El Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase, esa palabra formase, traduce la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 2:7 cuando habla de que Dios formó a Adán. Entonces, antes que te formase, Dios, así como formó a Adán, formó a Jeremías, obviamente en situaciones diferentes, pero vean dónde, versículo 5, antes que te formase en el vientre, Dios le dijo a Jeremías, te conocí. Recuerdan, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, porque fue el primer ser humano que formó. En el caso de Jeremías, lo formó mediante el proceso providencial normal, como forma cualquier ser humano a partir del hijo de Adán y Eva, a partir de Caín. Pero vean el 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa palabra conocí en hebreo significa que Dios escogió a Jeremías para tener una relación íntima de amor con él. Recuerden, esta palabra se usa a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, conoció a Adán, a su mujer, y ella concibió. Es un conocimiento íntimo.
Y versículo 5, escuchen esto al final. Y antes que nacieses te santifiqué, esto es, te aparté, vean para qué al final del 5, te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa esto? Antes que el Señor hiciera que Jeremías fuera concebido, antes de que Dios lo formara en el vientre de su madre, el Señor escogió a Jeremías para salvarlo y decidió apartarlo para que se dedicara a ser profeta. Y vean esto, hermanos, esto es fabuloso. Podemos decirlo de esta manera. El Señor fabricó a Jeremías, por así decirlo. Esa es la idea ahí del 1.5, antes que te formase en el vientre. El Señor, podemos decirlo así, fabricó, diseñó, manufacturó a Jeremías específicamente para que fuese profeta a las naciones. Cuando usamos el término, oye, yo de aquí soy, en términos de que estás contento. No, yo nací para esto. Así es, en el caso de un predicador. Así es. Así es. El Señor fabricó a Jeremías para que fuese profeta a las naciones. Ahora, ¿qué hacía un profeta? Predecir el futuro, sí, pero primordialmente predicaba la palabra de Dios, predicaba revelación previamente dada. Ustedes lo pueden estudiar después, conforme estudian los profetas. Aquí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la mayoría de su mensaje son predicaciones prácticamente, es llamar a Israel al arrepentimiento y a someterse a la ley. Llamaba, un profeta entonces en el Antiguo Testamento, sí, contenía un elemento de predicción, de revelación futura, pero primordialmente llamaba al arrepentimiento del pecado y alentaba la obediencia al Señor en el pueblo de Israel. Y como lo vimos en los versículos 2 y 3, el versículo 5 también implica, escuchen esto, que el Señor también decidió cuándo salvaría a Jeremías, cuándo lo llamaría a predicar, por cuántos años predicaría, a quién le predicaría y cada detalle de lo que él viviría. Y por cierto, hermanos, ustedes saben que esto no es único a Jeremías, realmente esto es teológico, esto se aplica a cualquier predicador. Pero una ilustración del Nuevo Testamento es, recuerdan, el gran apóstol Pablo ahí en Gálatas 1. Misma idea, escúchenlo en Gálatas 1, versículo 15, Pablo dijo, pero cuando agradó a Dios, ¿recuerdan? Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Misma idea. Entonces, hermanos, aquí tienen ustedes en Jeremías 1.5 una declaración contundente de la soberanía de Dios. Pero específicamente vean en qué área, aplicada a qué. Aquí lo tienen, escuchen. El Señor decidió esto en la vida de Jeremías de manera unilateral, soberana. Así opera el Señor siempre. Efesios 1:11. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como predicaba hoy el hermano Steve Lawson, recuerdan en la primera. Y hermanos, esto es maravilloso. Así es con todo predicador. Realmente esto se puede aplicar a todo ser humano en términos de que Dios diseña para qué forma cada persona, incluso incrédulos. Lo vimos en Romanos 9 a nivel amplio, es la verdad, pero aplicando este texto, porque la aplicación es más directa, un predicador, porque Jeremías era predicador, con todo predicador escucha, esto es maravilloso. Antes de que fuéramos concebidos, Dios ya nos había escogido para salvarnos y Dios nos diseñó para predicar. Y algunos dicen, este tiene voz de predicador y predica muy bien, Dios lo diseñó para predicar muy bien. Pero otros, aunque hablen así, no importa que su voz sea aguda, si predican, si Dios los llamó a predicar, no importa si su timbre de voz es alto, no importa si no tienen voz de locutor, no importa. Si Dios los llamó a predicar, Dios es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo realmente, antes de que fueran concebidos, Dios ya los había escogido para salvarlos y los diseñó para predicar. Entonces,
Si eres predicador, antes de que fueras concebido, el Señor decidió cuándo te iba a salvar, cuándo te iba a llamar a predicar, por cuánto tiempo quiere que prediques, dónde quiere que prediques y cada detalle de lo que vivimos a diario en la vida y ministerio que nos ha dado. Y escucha, y nos fabricó, por así decirlo, nos elaboró específicamente para un propósito específico que es predicar en las circunstancias que predicamos. Este es un ejemplo hermoso de Efesios 2:11. Recuerden Efesios 2:11, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la misma idea aquí, en Jeremías 1:5. Entonces, si tú tienes la capacidad de predicar, es porque Dios te dio esa capacidad en el momento que te salvó y así planeó hacerlo mucho antes que te formara en el vientre. La idea aquí es como un alfarero toma el barro y lo moldea de una manera específica para lo que quiere hacer, una taza para agua, un platón para comida, una olla para cocinar. Así lo hizo el Señor contigo y con todo ser humano, realmente en términos generales, pero en el caso de ti como predicador, como pastor, te hizo específicamente para usarte como Él lo planeó desde antes de que tú fueras concebido. Y aquí tienen otra vez una impresionante muestra de la soberanía de Dios. Y todo esto, escuchen, todo esto, a pesar de que somos unos, hablando en términos de Apocalipsis 3, a pesar, aunque habla de la iglesia en la Odisea en términos de pecado delante de Dios, se aplica a nosotros. Todo esto, a pesar de que somos unos pobres, desventurados, ciegos, desnudos, miserables pecadores, que lo único que el Señor nos debe es el infierno eterno. Y esto, hermanos, es gracia. Es gracia. Esto nos debe motivar a alabar a Dios. Pero escuchen esto. Otra implicación práctica aquí, escuchen. Lo vemos en 2 de Reyes, capítulos 22, 23. En 2 de Crónicas 34, 35. Repito, 2 de Reyes, capítulos 22, 23. 2 de Crónicas, capítulos 34, 35. Ahí vemos al gran rey Josías, el mismo rey Josías del versículo 2 de Jeremías 1:2. Escuchen, el rey Josías de Jeremías 1:2, vivió tan solo 39 años. Murió a los 39 años de edad. Y Jeremías predicó 40 años. Y el rey Josías no sufrió nada comparado con el profeta Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre sus vidas? ¿Porque así lo escogió cada uno de ellos? ¿Por qué hay algunos predicadores, algunos pastores, algunos misioneros en nuestra época que siendo hombres de Dios, hombres fieles al Señor, viven menos que otros, sufren menos que otros y predican más años que otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque ellos lo decidieron o son mejores que otros? No, porque Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Depende de Él. El Señor decidió un lugar específico para cada uno de nosotros y hermanos, esto nos debe alentar y nos debe alentar a aprender a estar satisfechos con lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Sea cual sea nuestra situación, como Pablo dijo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme y no estar envidiando a otros porque tienen lo que no tienes, pero el Señor se los ha dado y tú lo quieres, ni debes estar menospreciando a otros porque no tienen lo que el Señor te ha dado, ni debemos estarnos quejando por lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Tampoco tenemos que manipular ni presionar a nadie para forzarlos a que hagan lo que queremos. No, no. Lo que pasa en cada momento de tu vida cumple lo que el Señor ha planeado para ti desde antes de que fueras concebido.
y hablando en particular en el ministerio. Claro, esto no elimina tu responsabilidad, esto no hace culpable al Señor por tu pecado de ninguna manera. Él no aprueba ni es el autor del pecado jamás. Esto lo vemos en el resto de Jeremías y en otras partes de las Escrituras, pero ¿por qué el Señor le dijo esto a Jeremías? Estas son varias implicaciones prácticas del 1:5, pero en particular, ¿por qué el Señor le dijo esto a Jeremías de que lo había escogido y diseñado para predicar? Respuesta: para fortalecerlo. Para fortalecerlo. ¿Fortalecerlo para qué? Para enfrentar oposición frente a su predicación, versículo 19. Y recordar, esto debía recordarle a Jeremías, que a pesar de esa oposición a su predicación, escuchen esto, a pesar de esa oposición a su predicación, Jeremías estaba haciendo exactamente lo que el Señor había planeado desde antes de la concepción que él hiciera. Cuando predicamos, hermanos, y se ponen duros los cocolazos, se pone dura la cosa, la situación en la iglesia, no todos están contentos con nosotros o nuestra predicación. Recordar que el Señor nos escogió y diseñó para predicar incluso antes de que fuéramos concebidos. Esto el Señor lo usa para alentarnos, como lo hizo con Timoteo en 1 Timoteo 1:18-20. Porque cuando uno está en medio de la aflicción, uno duda, ¿no? Puedes verte tentado a durar, oye, a lo mejor le erré de carrera, hombre. Esto está muy duro. Mejor me regreso a vender carros o aprendo a arreglar tubos y me vuelvo plomero o cualquier otra cosa, porque esto está muy difícil. Y si eso le añades ver cómo la dificultad en el ministerio afecta a tu familia, eso se multiplica. Y realmente hay ocasiones en las que dices, hombre, esto está duro. A lo mejor le erré. Y por eso esto nos ayuda. Esto también nos recuerda que aunque el Señor realmente, otra cosa importante aquí, Jeremías iba a enfrentar oposición. Iba a enfrentar oposición. De hecho, nos dice ahí en el versículo 19, aunque lo vamos a ver en un momento, pelearán contra ti. Dios le dijo, mira, Jeremías, yo te formé para que predicases, pero van a pelear contra tu predicación. Se lo dijo desde el principio y no le dio opción. Le dije, oye, yo te formé para esto, pero van a pelear contra ti. Entonces, esto también te recuerda que aunque el Señor realmente te ha llamado a predicar, vas a enfrentar oposición a un grado u otro, como lo advirtió el Señor en Juan 15:20. Va a haber oposición, va a haber aflicción por el hecho de que estamos predicando el Evangelio. Hermanos, en el mundo enfrentaréis aflicción. Claro, estás predicando incrédulos, estás predicando esclavos de Satanás. Juan 3:20, la luz, esta es la condenación, ¿recuerdan? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:21, todo aquel que hace lo malo, aborrece lo malo. Algunos se contienen el odio, otros no. Así que hay que entrarle con todo, hermanos. Hay que entrarle con todo por la gracia del Señor, ser obedientes, ser fieles a predicar la palabra, porque para eso te hizo el Señor. Y entonces el Señor, vean, le dijo a Jeremías, versículo 5, aquí nos estacionamos en el 5 porque en cierta manera de aquí se desprende todo. Seguimos adelante, es más breve lo que pensamos decir en el resto. Vean en el 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y vean cómo respondió Jeremías, perfecto, Señor, no hay problema, ya estuvo. Tú me hiciste, tú me escogiste para servirte como predicador, ya estuvo, adelante, Señor, lo que tú digas, hágase tu voluntad, confío en ti. Ustedes saben que no respondió así. Versículo 6. Y yo dije, esta palabra en hebreo tiene la idea de alarma, como decir, hombre, oye. Vean la secuencia, versículo 5 otra vez. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que te nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6, y yo dije, Señor, en el hebreo es Adonai, soberano supremo. Aquí Jeremías reconoció la soberanía de Dios correctamente, le dijo,
Señor Jehová, Yahweh, quiere decir el Dios fiel. He aquí, versículo 6, al final. No, he aquí en el hebreo, cuando vean he aquí en el Antiguo Testamento, normalmente es atención a lo que viene. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Ahora, se refiere a que era un niño aquí, no literalmente, se refiere a que era un joven. Probablemente tenía unos 20 años de edad, no estamos seguros. Pero ¿por qué dijo esto Jeremías? Porque pensó en su capacidad humana, no en el plan del Señor para su vida del versículo 5. Jeremías pensó en su incapacidad de predicar porque, escuchen, pensó en sus recursos humanos. No era más que un jovencito, no tenía preparación, no tenía experiencia. ¿Cómo iba él, un jovencito, ir a predicarle a las naciones? Imposible, imposible. Pero, versículo 5, el Señor le acababa de decir que había formado a Jeremías para eso. Así respondemos muchas veces, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, pensamos, Señor, yo no puedo, no tengo la capacidad. ¿Qué les voy a decir? Incluso si has estudiado, ido a un seminario, dice, Señor, yo no puedo. Si a duras penas me comunico con mi mujer e hijos y muchas veces no sé ni qué decirles. Pero vean cómo le respondió el Señor, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y escuchen esto, y dirás todo lo que te mande. Mira, Jeremías, tu juventud no importa. Aunque pienses que eres incapaz de predicarle a las naciones debido a tu edad, no importa. Lo que importa, escuchen esto, es que vayas a donde te mande y digas lo que te mande. Eso es lo que dice el versículo 7. A todo lo que te envíe, 1, irás tú, y dirás 2, todo lo que te mande. No importa, Jeremías, que seas joven, no importa que pienses que eres incapaz de predicarle a las naciones, lo que importa es que seas obediente, que vayas a donde te mande, prediques lo que te diga. Y de nuevo, hermanos, igual que Jeremías, no importa si piensas que eres incapaz de predicar, si el Señor te ha llamado a predicar, debes predicar la palabra de Dios donde el Señor te coloque. En términos del Nuevo Testamento, que prediques la palabra. Segundo de Timoteo 4:2, que seas un administrador fiel de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:2, donde quiera que Dios te ponga, que guardes el buen depósito de la palabra de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segundo de Timoteo 1:14. Hermanos, esto nos debe alentar, especialmente cuando comparamos la responsabilidad enorme de predicar la palabra con nuestra incapacidad humana. Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿debo predicar donde quiera que el Señor me coloque? ¿Y qué tal si es gente que no quiere escuchar y me podría causar daño si le predico? Y hermanos, quizás no llega al grado que te quieran matar, pero vamos a hablar en términos francos. Le predicas a alguien y en la iglesia, por la razón que sea, tienes ahí tus detractores. Y ahí están cada domingo los detractores fieles. Y a veces es detractores fieles en asistir. Porque a veces está hasta más fácil ver al que te quiere matar, ¿no? Dices, me cuido. Pero el que está ahí sentado y sabes que te odia. Y ya empiezas a verte tentado a amargarte contra la persona. Y ya empiezas a verte tentado a aventarle, a dirigir la predicación contra la persona. Estás ya pecando. Y no quiere, no está de acuerdo contigo con la predicación o lo que sea. Algo le hiciste que está atacando el ministerio, ya se está ya hablando, causando división, pero no llega al punto donde puedes confrontar ese tipo de gelatina de pecado que es tan dañino. Y cómo prueba la paciencia, ¿no es cierto? Que sabes que está mal
y estás al borde de confrontar y dices, no me espero, no hay que confrontar, no me espero. Y hay momentos en donde tienes que actuar, claro. Pero el punto es que llega a haber esa situación y te ves tentado a decir, oye, voy a predicar y encima de eso voy a predicar un texto sin planear lo que sé que le va a pegar a Manuelito y a Pepito y sé que y se me va a armar aquí una. Entonces, pero tienes que predicar. Tienes que predicar. Pero otra vez, la tentación es muchas veces, ¿sabes qué? Yo ya mejor me voy de esta iglesia o predico otra cosa, no quiero problemas. Al final Dios nos ha llamado a buscar la paz. Se oye muy piadoso, ¿no es cierto? Y es un cáncer que está creciendo. Por ahí tienes una Evodia y Síntique en la iglesia, ¿no es cierto? Filipenses, y tú estás predicando y ese Evodia y Síntique, sabes que les importa poco que prediques y de hecho realmente no hay un apoyo hacia ti, no hay una lealtad fiel al Señor, olvídate que te busques lealtad y bueno, voy a pasar. Hermanos, es un cáncer que está creciendo. Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Entonces, esa es una realidad, hermanos. Quizás no llegamos al grado de Jeremías que lo querían matar, no te van a meter a la cárcel, pero vas a predicar y al predicar enfrentas la tentación de decir, ¿sabes qué? Oye, pero sé que predicar no les gusta y les voy a dar más armas para criticarme y me van a afectar más la iglesia. Pues si no se van ellos, pues mejor yo cambio. Por si ellos no van a cambiar, yo cambio algo. Y empiezas ahí a hacer concesiones que empiezan a afectar el ministerio. Y hablando de la predicación, empiezas incluso hasta verte tentado a no predicar lo que debes predicar. ¿Se dan cuenta de esto es real? Esto es real. Pero no, tienes que predicar y otra vez, ¿qué pasa si cuando predicas la gente no quiere escuchar, no quiere someterse y me podría causar daño si le predico? Esto nos lleva al segundo impedimento que el Señor nos ayuda a superar para predicar. Versículos 8 al 19, finalmente, predica a pesar de tu enemigo humano. Predica a pesar de tu enemigo humano. Ya vimos el primero, predica a pesar de tu incapacidad humana, versículos 1 al 7, y de manera breve, predica a pesar de tu enemigo humano. Observen aquí que el Señor le dijo a Jeremías que no hiciera dos cosas, y para las dos cosas le dio la razón por la que no debía hacerlas. En el versículo 7 no debía decir que era un niño, razón, porque tenía que ir a donde el Señor lo mandara y hablar lo que el Señor le mandara. Y en el versículo 8 le dijo en segundo lugar, no hagas otra cosa, Jeremías, versículo 8, no temas delante de ellos, razón, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Librarlo de quién? De ellos del principio del versículo 8 que le podían dar miedo. ¿Miedo por qué? ¿Temor ellos de qué? De que lo querrían dañar, pelear contra él, versículo 19. Pero versículo 8, el Señor estaría con él. Y versículo 9, vean, el Señor le dio su palabra. Vean este texto hermoso. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ojalá fuera así de fácil preparar un sermón. Un toque de labios y ya. Pero no somos Jeremías, hermanos. Hay que echarle los kilos. Dices tú, me encantaría haber sido Jeremías. Bueno, después de que veas que sufrió Jeremías, vas a decir, no, prefiero estudiar mejor. Hermanos, no somos Jeremías. 2 Timoteo 2:15, hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. 2 Timoteo 2:15, hay que estudiar duro. Y al predicar la palabra de Dios, observen en el 10, el mensaje que Jeremías predicaría tendría dos partes. Una, predicaría juicio contra el pecado. Juicio contra el pecado. Versículo 10. Mira, le dijo Dios a Jeremías, mira, te he puesto, observen de nuevo, que él no se puso. No, tú aceptaste, yo te propuse, Dios le dijo y le dijo, yo te propuse, Dios le dice a Jeremías, yo te propuse y tú aceptaste, Jeremías. Este es el acuerdo que hicimos. No hay acuerdo aquí, esto es unilateral. ¿Se dan cuenta? Versículo 10, mira, te he puesto. Dios lo puso cuando Dios quiso, en donde Él quiso. Versículo 4, vean, versículo 10.
Dios lo puso cuando Dios quiso, en donde Él quiso que predicara y le dijo en el 10, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Vean algo importante aquí, hermanos. Jeremías no escogió ser un predicador de fama mundial, aunque lo iba a ser. Dice el 10, en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Dios así lo designó. Como comentario al margen, hermanos, ¿sabían que el Señor Jesucristo solo predicó en dónde? Por 3 años de su vida. En un país. Y Jeremías 1:10 iba a predicar mensajes, versículo 10, a naciones y reinos. ¿Quién determina el espectro, el tamaño de la influencia? La gente a la que le predicas, ¿quién lo decide? Dios, versículo 10. Mira, te he puesto. Dios lo decide otra vez. Y nuestra responsabilidad es ser fieles. Algunos de nosotros nos gustaría, estás ahí en tu pequeño rinconcito con una congregación de 20 personas y dices, hombre, me encantaría predicar en todo el mundo. Y otros que predican en todo el mundo dicen, me encantaría tener un rinconcito de 10 personas. Y los dos tienen ventajas y desventajas humanamente hablando, hermanos. Nosotros no lo decidimos. Ahí está el versículo 10, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. En otras palabras, esto significa que él tenía que predicar juicio contra el pecado. Y además, versículo 10 de juicio contra el pecado, Jeremías predicaría en segundo lugar consuelo y esperanza. Consuelo y esperanza, como alguien dijo. ¿Dónde dice eso? Versículo 10. Para edificar y para plantar. Ahí tiene al final del 10 el mensaje de 2 frentes que tenía que predicar Jeremías. 1, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, quiere decir juicio contra el pecado. Y 2, al final del 10, para edificar y para plantar. Esto es, predicas consuelo y esperanza. Y al igual que Jeremías, hermanos, esta es la misma idea en 2 Timoteo 3:16 y otros textos. Cuando tú eres fiel en predicar la palabra de Dios, tu mensaje va a tener estas 2 partes, estos 2 frentes. Por un lado, vas a predicar juicio contra el pecado para el que no se arrepiente. Y por otro lado, vas a predicar consuelo y esperanza para el que se arrepiente. Si no predicas las 2, no estás predicando la palabra de Dios. Hermanos, esto es muy importante y sobre todo, y esto en particular, en general, vemos aquí los grandes predicadores que tenemos el privilegio de escuchar y los libros que oímos. Hermanos, es muy importante observar, imitar a estos hombres de Dios, obviamente como los debería, examinando todo a la luz de la palabra, pero escuchen algo. Llega a pasar que estudiamos la palabra, usamos comentarios, vemos qué significa el texto y luego nuestras aplicaciones están separadas de lo que significa el texto. Y algunos de nosotros somos más dados a hacer contrajuicio, juicio, juicio, y otros consuelo, consuelo, consuelo. Y tenemos que encontrar ese equilibrio en el texto. En el texto. Obvio, hay implicaciones, sí, pero tenemos que tener cuidado porque si no predicas las 2, no estás predicando la palabra. No puede ser consuelo, no puede ser solo juicio. Si tu predicación se inclina al juicio sin consuelo, probablemente vas a tener una congregación inclinada a la falta de gozo. Claro, porque este es puro juicio, 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 juicio. ¿No es cierto? Juicio. Y probablemente más puedes llegar hasta tender a ser legalistoide. Sí, claro. Pues juicio. Si no lees tu Biblia a las 5 de la mañana diario, estás pecando. Bueno, ¿dónde dice, en qué capítulo y versículo dice que hay que leer la Biblia diario a las 5 de la mañana? ¿Se dan cuenta? A veces en nuestro celo por la santidad de los hermanos llegamos a inclinarnos a predicar juicio sin consuelo. Y por otro lado, hay algunos que otra vez en la sabiduría de Dios tenemos diferentes, aunque tengamos el don de predicar, cada don es diferente, es un paquete, digamos, de capacidades, y uno es más dado a la exhortación, otro es más dado a la explicación, quizás uno tiende a consolar más, y quizás si predicas inclinado al consuelo sin el juicio, probablemente vas a tener una congregación inclinada a la soberbia, porque van a pensar, pues yo estoy re bien, hombre, ¿no?
pura palmada en la espalda, ¿no? Entonces, hay que predicar la intención original. ¿Cómo predicas las dos? ¿Cómo predicas los dos frentes del texto? Predica la intención del autor original en cada pasaje. ¿Qué quiso el Espíritu Santo que entendiera la audiencia original? Y no te hagas bolas. Hermanos, un consejo de predicación. A veces nos gusta estudiar tanto y demás, y estudiamos, gracias a Dios y todo, pero luego cometemos errores garrafales en la selección del material. ¿Qué llevo al púlpito? Y mareamos a los pobres hermanos. Y complicamos el texto a veces. Piensa, estudia, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo me gustaría que me lo explicaran? ¿Cómo puedo explicarlo de tal manera que sea lo más claro, lo más simple posible para el jovencito de 13 años que a la hermana de 80? Esa es la meta en términos de meta. No imponer, no, este cuate es graduado de seminario, ya nos sacó como 20 vocablos hebreos. No estamos diciendo que eso es pecado, hermanos, pero hermanos, piensen, cuando van a tomar una decisión a la hora de predicar, ¿de qué va a ayudar a la gente que diga esto? ¿Le va a ayudar a entender y aplicar el texto? ¿Le va a ayudar a entender la intención del autor original claramente? Recuerden, hermanos, Dios escribió su palabra a seres humanos comunes y corrientes, no doctores de teología. Claro, estamos a cientos, miles de años de distancia en una cultura diferente. Hay que regresar, echar mano de buenos libros que nos ayudan a reconstruir cómo habría entendido el autor esta palabra, qué quiso decir y todo. Pero hermanos, sí, a algunos no les gusta oír esto, sí, dáselos peladito y en la boca. Eso es una virtud. Que puedas entender el texto con tal claridad que dices, aquí está. Y alguien que te puede ayudar es tu esposa, aunque te humille. Y te digas, es que no entendí ni papa, no entendí nada. Y te quemaste las pestañas y pensaste, qué bárbaro, estuve ahí en comunión con el Señor entendiendo. Y predicas y después, no entendí. Probablemente hubo algo mal ahí. Si no es que se durmió, que también es probable, ¿no? Pero, y parte del problema es cuando contribuimos a dormirlos, ¿no? Pero bueno, el punto es que, ¿cómo predicas juicio contra el pecado y consuelo al mismo tiempo? Predica la intención del autor original en cada pasaje. Esta es la interpretación correcta y escucha, que la aplicación y la exhortación esté basada en la intención del autor original. Por ejemplo, hace un momento, obvio, la aplicación aquí más directa es entender que Dios te hizo predicador para que no te dé miedo tu incapacidad humana. Esa es la aplicación más directa. Ahora, hablamos de no menospreciar otras implicaciones prácticas, pero están arraigadas al texto. Estás buscando mantenerte en el texto. Y ahora, vean en el resto del capítulo 1, en la recta final, ya aquí el Señor le dio 2 visiones a Jeremías para confirmar su llamado. Jeremías 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. En el 12 me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significa esto? Que así como el almendro florece antes que los demás árboles, digamos, está alerta, así también el Señor estaba alerta e iba a cumplir su palabra. Versículo 13, segunda visión. Vino a mí en el 13 la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y en el 14 me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque en el 15, he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y en el 16, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Esto es, debido a su idolatría el Señor juzgaría a estos israelitas trayendo del norte a una nación para invadirlos. Más adelante sabría que era Babilonia. Aquí no lo ha revelado. Y en el 17, en base a eso,
Vean lo que le dijo el Señor, versículo 17. Tú pues, esto es en base a lo que te acabo de decir, tú pues ciñe tus lomos, quiere decir ponte la túnica en la cintura, prepárate la idea, prepárate 17, levántate y háblales todo cuanto te mande, escuchen esto, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, para que no te despedace en el hebreo delante de ellos. Ah, caray, esto ya se puso duro. Vean en el 17, el Señor combinó todo lo que los dos impedimentos. Prácticamente esto es la solución para los dos impedimentos. Le dijo, predica la palabra y no les tengas miedo. Predica la palabra y no les tengas miedo a la respuesta para que no te despedace. Jeremías tenía que predicar la palabra, tenía que ser obediente en predicar la palabra que Dios le mandare y no temer la reacción de la gente. De lo contrario, Dios lo juzgaría. Hermanos, necesitamos esto. El temor del hombre pondrá lazo. Es fácil en la predicación temer al hombre. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a oír? Estamos pensando en nosotros. Esta es una solución para el estar pensando en nosotros. Debemos tenerle más miedo a Dios que a la gente. Eso es en esencia lo que le dijo. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo podemos fortalecernos para evitar el temor de la gente? Teme a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Que el Señor te fortalezca para predicar su palabra o que te discipline por no predicar su palabra por miedo a los que debes predicarles? Observen, hermanos, algo importante aquí. El Señor no juzgaría a Jeremías por cómo respondería la gente a su predicación. Dios juzgaría a Jeremías por cómo él respondería al mandato de predicar. Muy importante esta verdad. Escuchen, nuestra responsabilidad es decir lo que Dios ha dicho en su palabra. Nuestra responsabilidad no es controlar la respuesta de la gente. Por esta razón, al igual que Jeremías, Dios nos juzga por nuestra obediencia a predicar y vivir su palabra. Dios no nos juzga por cómo responde la gente a nuestra predicación de su palabra. Escuchen, Dios nos evalúa por nuestra obediencia a su palabra, no por los resultados a nuestra predicación de su palabra. Esto nos debe animar, hermanos. Seguramente lo han vivido todos a un grado u otro. Predicas en diferentes audiencias o estás quizás un tiempo el Señor te coloca unos años, un tiempo en un lugar y luego en otros. Predicas lo mismo y en un lugar no te pelan y en otro aman la palabra. O inviertes muchos años en un lugar y termina ese periodo de tiempo y parece que no predicaste nada. Y estás en otro lugar y, wow, ¿qué es eso? ¿Cambiaste el mensaje? No. ¿Quién está operando? Dios. Es Dios. Es Dios. Hablaba con un misionero que está en Colombia, está aquí en la conferencia, y decía, mira, por años yo le predicaba a gente en Arizona. Este hermano sirve en Colombia como misionero. Predicaba y predicaba y no respondía a la gente. Fui a Colombia y estoy predicando y no sé por qué. Obvio, sabe que es el Señor. Predico igual y está la gente hambrienta. Y está creciendo la congregación en donde estoy. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Entonces, hermanos, en el 17 nos estamos apurando ya. Dios le dijo, prepárate, predica mi palabra sin miedo, porque si no lo haces te voy a juzgar, porque versículo 18, yo te he fortalecido, te he capacitado para esto. Esto es lo que quiere decir el 18, escuchen, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Y cómo iban a responder los israelitas a la predicación de la palabra de Dios a través de Jeremías? ¿Le iban a agradecer y obedecerla por advertirles del juicio que les esperaba? No, 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
Le prometió que iba a enfrentar hostilidad. A Jeremías le fue como en feria, lo vemos a lo largo del libro. Capítulos 11, 12, 20, 26, 37, 38. En todos estos capítulos vemos que debido a que él predicó la palabra, la gente prefirió su pecado, lo azotaron, quisieron matarlo, lo amarraron, lo aventaron a un foso con lodo para que se hundiera y muriera. Pero el Señor lo libró de cada uno de esos peligros mortales porque no había terminado de usarlo y lo usó 40 años. 40 años. Dios es el que determina. Como hablaba con un hermano de México hace unas semanas, dijo, vamos a estar aquí hasta cuando el Señor quiera. Es cierto. Es cierto. Apocalipsis 11, así es. 5 al 7, como los dos testigos, recuerdan como ilustración ahí. Mientras cumplieron su ministerio, mientras estaban ministrando por el tiempo que Dios quiere, nadie los podía tocar. Y cuando acabaron su ministerio, los mataron para animarte. Así es, hermano, decía alguien en la historia decía, soy invulnerable hasta que Dios termine conmigo. Soy inmortal, creo que fue Spurgeon el que lo dijo por ahí y otro, soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Eso nos debe animar. Nuestra responsabilidad es ser fieles por su gracia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, estos minutos que hemos disfrutado. Danos sabiduría, Señor. Tú conoces, como dijo Pablo, para estas cosas quién es suficiente. No queremos, Señor, por un lado, pecar de falta de confianza en ti, porque sabemos que si donde nos has colocado nos vas a dar la gracia para sobrellevar la responsabilidad para obedecerte. Y por otro lado, Señor, no queremos ser soberbios y no confiar en ti, sino en nosotros y pensar que nos la sabemos de todas y nada nos aterra y sabemos que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Gracias, Señor, por las expresiones de bendición que nos animan. Gracias por las expresiones de aflicción que nos humillan. Y usas ambas, Señor, para mantenernos animados dependiendo de ti. Que seamos, Padre, pobres y humildes de espíritu y que temblemos ante tu palabra. Que seamos fieles, Padre, en obedecer, sabiendo que tú eres el que determinaste todo y descansemos en ti, Padre. Oro por mis hermanos, llénalos de gozo, Señor, conforme cumplen su ministerio para tu gloria. Amén.